Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Hoy vamos a hablar de los fraudes de las empresas mineras y cómo estos han provocado cambios en las regulaciones para ayudar a los inversores. Hablaremos de las diferencias entre recursos y reservas y qué efecto tienen dichos conceptos a la hora de invertir. ¿Me acompañas? Todas las regulaciones actuales vienen dadas a partir de uno de los mayores fraudes en la historia de la minería, el fraude de la empresa Briggs Minerals. En 1995, la empresa Briggs Minerals empieza a publicitar que su depósito en Indonesia contenía unos 200 millones de onzas de oro, lo que equivalía aproximadamente al 8% de las reservas mundiales. Como os podéis imaginar, tras este anuncio, la empresa lo estaba haciendo espectacular en la bolsa, ya que muchos inversores estaban interesados en participar en el proyecto. Como hemos dicho en capítulos anteriores, la empresa se encontraba en las etapas iniciales de exploración y por lo tanto los resultados de estos drills tan buenos prometían un largo recorrido al alza y con esa mineralización aportada parecía que había poco peligro a la baja. Los resultados exploratorios fueron tan buenos que el jefe de geología de Briggs le concedieron el premio anual al Buscador de Oro en una conferencia en Canadá. Evidentemente, con una mineralización así, no solo llama la atención de inversores, sino que también otras empresas del sector intentan comprar y explorar terrenos adyacentes en la búsqueda de depósitos parecidos con grados similares. Freeport-McMoRan, gran empresa minera dedicada al oro y el cobre, perforó justo al lado del supuesto agujero de Briggs sin obtener ninguna mineralización, cosa que sorprendió, ya que un depósito del tamaño reportado debería generar mineralización, por pequeña que sea, en la zona que perforó Freeport. Al final, se descubrió que la empresa había adulterado la muestra antes de ser enviada al laboratorio con oro recogido mediante bateo en un río cercano. Debido a esto, en el 97 las acciones de la empresa pasaron a no valer nada, terminando así el mayor fraude de las empresas cotizadas en Canadá. Gracias, pero a este fraude, los órganos reguladores impusieron nuevos estándares para que los inversores tuvieran la confianza con las pequeñas empresas mineras. Por ejemplo, esto resultó en Canadá con el Instrumento Nacional 43101, que a día de hoy sigue siendo la guía y el estándar técnico para todas las empresas mineras cotizadas en Canadá. El NI 43101 es obligatorio para las empresas mineras en general, incluyendo todo tipo de metales, materias de energía sólidas o piedras preciosas. Dicho informe incluye las conclusiones de las exploraciones minerales, incluyendo metal, grado y cantidad de los depósitos, así como la persona cualificada para las comunicaciones con los órganos competentes. Estos informes son los que se basará la empresa para poder analizar la viabilidad económica del proyecto. Estos instrumentos no solo han sido realizados en Canadá, sino que otros países han sacado instrumentos análogos. En Australia tienen el código JORC y en Sudamérica el SAMREC. Otros países, como Reino Unido o Hong Kong, aceptan pequeñas modificaciones de los informes de Canadá, Australia o Sudáfrica. Estos informes obligan a la empresa a definir y a diferenciar el tipo de reservas minerales, dependiendo de la confianza de la existencia del mineral y de su viabilidad de extracción de una forma económica. Entender estas definiciones y diferencias son claves para el inversor. Vamos a ir cronológicamente. Una empresa exploradora minera tiene una tesis sobre la mineralización de una propiedad en concreto y está decidida a aprobar dicha tesis. Nos encontramos en la etapa inicial de cualquier empresa minera, y las etapas iniciales empiezan por la exploración de la superficie del terreno, mirando a encontrar evidencias de la tesis inicial, que pueda sugerir que un depósito está escondido en el subsuelo. Una vez encontradas estas pequeñas evidencias en la superficie es cuando se empieza a perforar para obtener evidencias reales del depósito mineral. Ahora asumimos de que las perforaciones dan suficiente mineralización para que la compañía siga desarrollando el proyecto
y perforando para realizar un mapa del depósito mineral. En esta etapa es normal que los grados y reservas encontradas durante estas perforaciones sean dispares, ya que cada perforación debe ayudar a elucidar la pureza, cantidad y localización y la forma del depósito, y por lo tanto los valores individuales aislados de la perforación, sean buenos o malos, no tienen por qué tener ningún valor, ya que es una imagen incompleta del depósito. Es en el conjunto lo que nos permitirá ver si el depósito es suficientemente grande y puro para ser económicamente viable. Cuantas más perforaciones se realicen de forma sistemática, más confianza tendremos en el depósito. Una vez realizadas suficientes perforaciones, la compañía tiene más certeza del grado y del tamaño del depósito, y es cuando pasaremos a las etapas de evaluación, previabilidad y viabilidad. En estas etapas se incrementan las perforaciones, pero ya no para explorar, sino para definir y elucidar las reservas. La finalidad de los estudios de evaluación y viabilidad no son simplemente determinar las reservas del depósito, sino para determinar si la compañía puede hacer dinero con este depósito que han descubierto. Durante las etapas de exploración y viabilidad, la compañía anunciará al público los resultados de las perforaciones y en dichos resultados deben describirse la anchura, longitud y el grado de mineralización. Cuando tenga suficientes perforaciones, mediante software, serán capaces de generar un modelo 3D del depósito mineral. Antes de que estos resultados de recursos y reservas puedan ser públicas, deben ser revisadas y aprobadas por la persona cualificada de la empresa. Una persona cualificada, según está definido en el Instrumento Nacional 43101, debe ser una persona con grado universitario de ingeniería o geólogo, miembro del colegio profesional correspondiente y con un mínimo de 5 años de experiencia en la estimación de recursos minerales. La persona cualificada, como en otro tipo de compañías como las farmacéuticas, es la responsable de comunicar con el órgano regulador y a la vez la persona que debe asegurar y revisar que el trabajo se realiza bajo los estándares adecuados. Como hemos dicho, cuanto a más perforaciones, más nivel de confianza sobre el tamaño y la pureza del depósito. En el Instrumento Nacional 43101 se definen hasta 5 niveles de confianza del depósito, que son recursos inferridos, recursos indicados, recursos medidos, reservas probables y reservas probadas. Por lo tanto, hay dos grandes niveles de recursos y reservas y dentro de estos diferentes niveles de confianza. Los recursos de un depósito son material que su viabilidad económica no ha sido probada. Por lo tanto, puede ser depósitos minerales que existen en el terreno, pero que no son minables. Mientras que las reservas son materiales que su viabilidad económica sí que ha sido probada. Los niveles de confianza dentro de un depósito catalogado como recurso son inferridos, indicados y medidos. Los inferridos son definidos con el tonelaje, el grado y el contenido del mineral, que pueden ser estimado con un nivel de confianza bajo. Son depósitos que, debido a unas perforaciones demasiado alejadas de unas de las otras, no se tiene suficiente información para demostrar que hay una continuidad real del depósito en toda la zona. Un recurso indicado es definido por el tonelaje, densidad, forma, características físicas, grado y contenido del metal, que puede ser estimado con una mayor confianza debido a un mayor número de resultados de perforación. Debido a una mayor cantidad de información, permite tener una idea de que hay zonas con mineralización continuada, aunque no puede confirmarse completamente. Un recurso medido es definido por el tonelaje, densidad, forma, características físicas, grado y el contenido mineral, que pueden ser estimados con un gran nivel de confianza. Normalmente es debido a que hay perforaciones cercanas, continuadas, que permiten asegurar una continuidad del recurso mineral bajo tierra. Cuando se consigue incrementar el nivel de confianza de un recurso, implica un incremento de conocimiento geológico del depósito y normalmente un aumento en la valoración del activo, por la que la compañía debe buscar tener un nivel de confianza elevado para pasar los recursos
a reservas. Como hemos dicho antes, se considera reserva cuando un recurso se ha determinado que puede ser minado y que es económicamente viable minarlo. Así que las reservas son la porción de mineral económicamente minable de los recursos, y estas reservas son las que determinarán el valor final de la empresa. Las reservas probables son los recursos indicados que son económicamente minables. Por lo tanto, el nivel de confianza es el mismo que el indicado en la categoría de recursos indicados. Esta baja confianza provoca un mayor error en cuanto a pérdidas, y esto debe estar incluido en el informe para concluir si la extracción mineral es razonablemente justificable. Las reservas probadas son las partes de recursos medidas económicamente minables y, por lo tanto, un nivel de confianza similar a los recursos medidos. Un mayor nivel de confianza permite ajustar más las pérdidas del material al ser minado, y eso debe reflejarse en el informe para poder demostrar que la extracción mineral es justificable. Para determinar qué cantidad de recursos pueden pasar a reservas, se realizan mediante los estudios de previabilidad y viabilidad. Estos estudios tienen en cuenta muchos factores e incluyen los siguientes apartados: emplazamiento, donde se describen los mapas y los informes del terreno; geología y la mina, donde se incluyen la geología, los recursos y las reservas minerales y la planificación de la mina; la planta e infraestructura, que deben incluir el equipo necesario, los balances de energía, de materia y calor; la política ambiental, donde se detallan los riesgos y las acciones de prevención y control sobre el impacto de la mina en el medio ambiente; y además un apartado de implementación, que incluye básicamente toda la planificación del proyecto. Finalmente, hay dos apartados económicos que son el coste total del proyecto y los costos estimados de operación. Estos dos apartados deben incluir los costes tanto del montaje como el coste de hacerla funcionar, permitiendo en el conjunto determinar si el proyecto minero es viable económicamente. Es importante que, debido al nivel de confianza, solo los recursos catalogados como reservas deberán ser incluidos en dichos estudios. Debido a esto, todos estos apartados son estimaciones de mayor o menor confianza. Es probable que un inversor no pueda, ni deba, calcular cómo de probable es que todas las estimaciones se cumplan, y en la mayoría de los casos las desviaciones de uno y otro apartado lleguen más o menos a contrarrestarse. Aunque haya diferentes informes y pasos que permitan proteger al inversor, eso no quiere decir que todo tenga que salir bien. Vamos a poner el ejemplo de Pegasus Gold, que en 1997 tuvo que cerrar la mina debido a esas desviaciones de las que hablábamos, que cayeron todas en un mismo lado. Teniendo en cuenta el plan de viabilidad, la planta solo pudo operar a un 84% de la capacidad. La recuperación del oro fue un 10% menor de lo esperado. La producción de la trituradora fue casi un 30% menor. El coste de la electricidad y de los operarios fue un 20% superior y el grado del oro encontrado fue un 10% menor de lo esperado. Todo esto teniendo en cuenta que el estudio tan solo esperaba aproximadamente 1 gramo de oro por tonelada. Fue lo que al final, junto con todo esto, determinó la inviabilidad de la mina. Aun teniendo en cuenta todas las desviaciones, la parte más crítica es el grado, la pureza del metal. Los proyectos de bajo grado son mucho más sensibles a las adversidades. Cuando mayor es el grado, siendo los otros parámetros parecidos, más seguro es la inversión. En este capítulo hemos repasado uno de los casos más llamativos de fraude reciente en la industria minera y cómo esto ha provocado toda una regulación para proteger al inversor. Hemos visto la diferencia entre recursos y reservas y los diferentes niveles de confianza entre ellos, conceptos necesarios para cualquier inversor en el sector. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.